Noches a todos y a todas, bienvenidos a su espacio, el espacio en Crescentia donde estamos contribuyendo a que más personas puedan acceder a conocimiento de calidad sobre la salud mental y el bienestar. Es para nosotros un compromiso de todos los días dentro de Crescentia poder realmente entregarles a ustedes la información más actualizada de la ciencia para que podamos en realidad apagar un poquito esas voces que a veces tenemos en redes y que nos dicen qué hacer y qué no hacer sobre la salud mental y sobre el bienestar, y que en realidad ustedes pueden acceder de primera mano de la información que se está investigando para poder comprender, cultivar una vida con sentido desde los hábitos. Y vamos entonces a entrar ahora sí en nuestro tema. El día de hoy hoy vengo a hablarles un poco de esta relación entre la ciencia y los hábitos. La ciencia de los hábitos y cómo eso tiene esta relación con la salud mental. Para poder empezar nosotros este marco, y por eso les hablo de que vamos a darles un poco de conocimiento que puede ser especializado. Vamos a tratar de entender, o vamos a empezar hablando sobre quiénes somos los seres humanos, y cuando pensamos en la salud mental, cuáles son los focos que nosotros tendríamos que estar pensando. Cuando nosotros pensamos en lo humano, en nosotros los seres humanos y en nuestra salud mental y en nuestro cuidado, en realidad, sobre qué focos o sobre qué pilares tendríamos que nosotros estar observando y preguntándonos las cosas. Y yo les voy a hacer como un triángulo, y en este triángulo les voy a pedir que traten de imaginar que cada punta de ese triángulo es uno de estos pilares. Hay un primer pilar que es el pilar biológico, ¿no? El pilar que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestras hormonas, ese fisiológico, eso que tal vez podemos compartir de forma más transversal con todos los otros animales no humanos, pero que nos hace en alguna medida necesariamente humanos, porque no habría lo humano si no hubiese cuerpo. Entonces tenemos este primer pilar, que es el pilar de lo biológico. En la otra esquina tenemos el pilar de lo social. Cuando vemos este pilar de lo social, tiene mucho que ver con justamente esas relaciones que tejemos con nuestro entorno, esas cosas que suceden cuando estamos con los otros. Y un último pilar, que es el pilar de lo psicológico. Entonces vamos dibujando nuestro triángulo. En nuestro triángulo tenemos el pilar de lo biológico, el cuerpo, el fisiológico, el pilar de lo social, que tiene que ver un poco con las relaciones que nosotros tejemos con el mundo, y el pilar de lo psicológico, que tiene que ver con la forma en la que en realidad nos volvemos individuos, en la forma en la que en realidad aparece el yo. En esta combinación de estas tres cosas, entonces empezamos a pensar la salud mental. Cuando uno trata de pensar en problemas como la depresión, como la ansiedad, como el estrés, como la soledad, como la falta de relacionamiento, como la baja autoestima, porque no necesariamente tenemos que hablar de enfermedades mentales para pensar en el bienestar, entonces vamos a estar viendo y vamos a estar tejiendo esa relación que existe en ese triangulito, ¿sí? Que de una forma u otra, cuando ese triángulo está un poquito, o alguno de esos pilares de ese triángulo está fallando, es muy probable que aparezca en alguna medida alguna de estas problemáticas, que aparezca mayor nivel de estrés, que aparezca mayor nivel de ansiedad, que aparezca mayor nivel de tristeza, recuerdos que no he podido dejar ir, problemas en nuestras relaciones. Y en este proceso, entonces, cuando uno piensa en los hábitos y en la salud mental, lo que uno está tratando de hacer en alguna medida es apuntarle a cada uno de esos pilares. Vamos a ir tejiéndolo de a poco para que nos vayamos realmente perdiendo. Entonces, empecemos un poquito para hablar o hablando del cuerpo. Hagamos ese primer scan aquí todos juntos. ¿Hay algo que nos está doliendo? Tal vez nos duele la pancita, tal vez tenemos mayor tensión en nuestros músculos, tal vez nos hemos acostumbrado y hemos normalizado el dolor. Me está doliendo la cadera, me está doliendo la rodilla, me está doliendo la cabeza, y uno escucha mucho con los consultantes esto es normal, esto siempre lo he sentido, esto hace parte de mí, pero en realidad es normal. En realidad ese nivel de naturalización de dolor en nuestro cuerpo es normal. Cuando algo nos está doliendo, cuando hay alguna cosa que pasa en nuestro cuerpo, ¿será esto algo que tenemos que acostumbrarnos, o será que tenemos que hacer una pausa y empezar a mirar en realidad qué es eso que está pasando ahí en nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo es tal vez ese vehículo más inconsciente que nos permite de alguna forma u otra tener señales mucho más claras. De alguna manera u otra,
Hay algunas otras cosas que las podemos tener más bajo control, pero cuando en realidad se trata de nuestro cuerpo nos habla de una manera que nosotros no controlamos. Nosotros no controlamos en realidad que nuestro cuerpo se tense o se relaje, bueno, a excepción de que tengamos entrenamiento en técnicas de relajación. Pero en la normalidad no sucede, nosotros no controlamos que nos duele la pancita o no. Pero ¿qué sí controlamos? ¿Qué sí controlamos sobre ese cuerpo? Si de forma directa lo que sucede en el cuerpo nosotros no controlamos, ¿qué sí? Y la respuesta a esto entonces van a ser nuestros hábitos, las cosas que hacemos en el día a día para cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo en el día a día? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos un poco del tema de la alimentación va directamente y va a estar directamente relacionada con lo que está pasando a nivel homeostático en tu cuerpo. Y en alguna medida somos un poquito inconscientes de ese pilar de la alimentación, como que queremos comer rápido, queremos comer de afán, comida procesada. Y aquí no estoy hablando de cánones estéticos, de nada por el estilo. Aquí en realidad no importa si tal vez tenemos unos cuerpos diferentes, porque los cuerpos diversos es la normalidad, es lo humano. Estoy hablando en realidad de cómo está nuestro cuerpo y qué es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo en el día a día. Estamos de un poco de afán, estamos dándoles comida procesada. ¿Qué es lo que están haciendo cada uno de ustedes por su cuerpo en el día de hoy? Hacer un llamado a cómo, por ejemplo, hábitos del día a día, cómo comemos todos los días, cómo dormimos todos los días, qué ejercicio le damos a nuestro cuerpo, cómo nos movemos todos los días, entonces va a impactar en las cosas que resiste en realidad nuestro cuerpo. Y esto no es como que me lo invento, esto es que en realidad existen relaciones y correlaciones y estudios que van a empezar a mostrar justamente cómo entre más grasas saturadas tengas, entre menos movimiento le des a tu cuerpo, entre menos agua le des a tu cuerpo, entonces pues obviamente esto va a tener un impacto en que hay mayor tensión, en que el cuerpo se siente más pesado, en que hay menos claridad. Y entonces vamos tejiendo justamente esta relación del triangulito que les hablaba, empezando por este nivel del cuerpo. Ahora yo les pregunto, a pesar de que todo esto pueda estar ahí como el conocimiento, en realidad ¿cuántos de nosotros nos comprometemos de forma consciente con hacer esos cambios? ¿Cuáles son las barreras y cuáles son las dificultades más grandes que tenemos? Y ahí empezamos a conectarlo un poquito con la ciencia. No se trata simplemente de que yo diga un día me voy a levantar y voy a empezar a tomar agua porque sí, porque es un control a voluntad. Porque no pasa así. En realidad tenemos historia de costumbre de cómo nos alimentamos que nos pesa más. Hagan de cuenta en alguna medida como que ustedes están, no sé, intentando mover un camión que lleva parqueado ahí mucho tiempo con solo sus manos y de alguna manera no lo van a poder mover. Así mismo sucede cuando uno empieza a hacer un cambio, porque se siente como que uno hiciera mucho esfuerzo, pasar de un hábito al otro, por ejemplo en el cuerpo, que son de las cosas que parecieran más sencillas, y en realidad uno no logra moverlo, y no logra moverlo porque es que está luchando contra no sé cuántos años de historia. Termina siendo un poquito más fácil empezar por algo más sencillo y algo más simple, como, no sé, ir a buscar ayuda para que vengan a ayudar a mover ese camión. Pero entonces dentro de este triángulo de la relación entre los hábitos de autocuidado, la salud mental y la ciencia que hay detrás, partamos empezando por entender que en nuestro cuerpo es este vehículo que constantemente con el que nos movemos por el mundo, y como estamos tan acostumbrados a estar en él, en realidad no le damos lo que necesita, no lo cuidamos, no lo sostenemos, no paramos un momento a entregarle esas cosas que el cuerpo necesita. Y quiero empezar aquí conectando y diciendo como qué pasaría, y quiero retarlos a que por un día o por una semana puedan incorporar la acción más pequeña que esté enfocada en cuidar a su cuerpo. Será tomar un poco más de agua, será tal vez hacer unos ejercicios de movimiento consciente. ¿Qué va a pasar? Y de ahí vamos a ir al pilar de lo social. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en nosotros y en nuestros vínculos? De alguna manera, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas de las cosas que uno ve en redes están como centrándose mucho en lo individual, ¿no? Lo que tú puedes lograr, que tú triunfes solo, que la individual, el extremo de la individualidad. Y en alguna medida esto está rompiendo el sentido de comunidad de base, que es base de bienestar psicológico. Entonces hablamos de lo social porque es el principio, somos seres sociales. Este cuento de ámate a ti mismo para que los demás te amen, para que después los demás te amen, una cosa así,
o en su defecto esta lógica de tú puedes solo, esto tiene sus fallas porque es contra natura. En realidad nosotros no podemos solos, en realidad aprendemos a amarnos a nosotros mismos en el proceso de amarnos con los otros. En realidad aprendemos a construir relaciones sanas y a tener una visión fuerte de nuestra autoestima en ese proceso de tener relaciones con los otros. Entonces este pilar social es el pilar que nos ayuda a entender cómo podemos socializar, pero también adquirimos nuestros roles, ¿no? ¿Quiénes somos? Soy mamá, soy hija, soy empresaria, y estos roles nos van hablando un poquito de unas valencias. Soy buena, soy mala hija, soy buena, soy mala empresaria, soy buena, soy mala terapeuta, y entonces así va cultivando a sí mismo un poco la autoestima. ¿Esto qué tiene que ver con los hábitos y qué tiene que ver con la ciencia? Pues un poco la ciencia es este proceso de decir, somos seres sociales que necesitamos procesos de socialización para poder cultivar cosas como nuestra autoestima. Y los hábitos tienen que ver porque eso se traduce en acciones. Cuando por alguna razón en nuestra historia nosotros no hemos tenido un buen proceso de socialización, no hemos podido hacer buenos amigos, no hemos aprendido cómo construir relaciones sanas, no sabemos cómo se ve eso de sentirnos buenos en algo, pues cuál es la manera en la que nosotros podemos hackear nuestro propio sistema y nuestra propia historia. Hay gente que les va a decir, si tú ya llevas viviendo tu vida así de esta manera por este tiempo, en realidad no vas a poder cambiar. Nada de lo que hagas va a cambiar porque estás predeterminado por tu niñez. Falso, 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 falso. Falso completamente, porque recuerden que las acciones, es decir, los pequeños hábitos, son esas cosas que están bajo nuestro control y que hackean nuestra historia, hackean nuestro sistema. Yo le decía a un consultante que estábamos en sesión el martes y le decía, cuestiona tus verdades, cuestiona tus creencias, cuestiónate, ponles un signo de interrogación, porque en la medida en la que nos centremos en una idea rígida y nos quedemos ahí y usemos como argumento es que yo lo he vivido, es que así es mi historia, en realidad lo máximo que va a pasar ahí es que te quedes estancado y se vuelva como una profecía autocumplida donde digas, sí, ves, yo sé que es verdad, pero es verdad porque te sigue pasando a ti, porque no has cuestionado tus propias creencias, o es verdad porque en realidad es una verdad absoluta. Como psicóloga, como terapeuta, como líder de equipo, como líder de más o menos en realidad 100 procesos que tenemos ahorita en Crescentia activos, les puedo decir que el cambio sobre lo social y sobre la historia sí es posible. ¿Y cómo es posible? A través de las acciones. A través de esas pequeñas acciones que, aunque nos cuesten, aunque no confiemos en ellas, aunque nuestros pensamientos nos digan eso no va a funcionar, eso es falso, pues se convierta como en un experimento, un método de ensayo y error donde yo voy probando cosas nuevas que me van permitiendo sentir cosas nuevas, ya sea en el nivel biológico, que ya sea en el nivel social. Esas pequeñas acciones que hackean el sistema son las acciones que nos empiezan a llevar hacia el bienestar. Cuando en la historia nuestra hemos cargado con un montón de aprendizajes que nos limitan, creencias limitantes, dolores, heridas que nunca resolvemos, que casi que están engangrenando nuestro brazo porque están ahí sin resolverse. Entonces empezamos a ver el mundo de esa única manera. Es como que nos ponemos unas gafas y no nos las quitamos. Pero la cuestión con esto es que los hábitos, las pequeñas acciones hackean el sistema. Acuérdense de esta frase: hackea tu propio sistema para ir hacia el bienestar, para caminar hacia la vida que quieres. Aunque todas tus fuerzas te digan no lo hagas, no tomes agua, no te levantes temprano a hacer ejercicio, no le hables a esa persona, tú respíralo y dile como, estoy hackeando mi sistema, quiero hacer algo diferente, yo sé que puedo ser esa persona más sociable, yo sé que puedo ser esa persona que se cuida, yo sé que puedo ser esa persona que pone en movimiento. Y finalmente estamos hablando ya de este nivel psicológico. Este nivel psicológico ya es la forma en la que tú vas a ver el mundo. Es esa integración en la forma en la que el ser individual de Vanessa se relaciona con el mundo. Es esa forma en donde empiezo a crear mis propios esquemas, mis propios pensamientos. Y es en este nivel, en el nivel de lo psicológico, donde nosotros tenemos que empezar a hacer esos procesos de cuestionamiento que les decía. ¿Será que
somos capaces o será que podemos en alguna forma empezar a nombrarnos de una manera diferente? Empezar a decir, yo no soy o soy la persona perezosa o soy la persona brava, más bien como que tengo momentos de braveza, tengo momentos de pereza, yo no soy mi historia, no estoy definido por mi historia. Como que en este nivel psicológico empiezo a cuestionar en realidad esa noción de identidad para empezar a flexibilizarla. ¿Y cómo la cuestiono? Poniendo pequeñas acciones que hackean en el día a día lo que tú crees de ti mismo. Te sorprenderías cuántas cosas puedes llegar a descubrir si te permitieras probar a hacer algo diferente, porque en alguna medida estamos buscando tener resultados diferentes con las mismas acciones y con la misma historia. Y he notado yo en los consultantes unas resistencias. Ustedes no se imaginan las resistencias que ponemos. Hay una frase que le he escuchado, yo creo que a más de 50 personitas atendidas por mí o atendidas por alguien del equipo. Y es esta frase de, pero si yo no soy eso, entonces ¿qué soy? Si yo no soy la persona que ha sido rechazada durante toda su historia, entonces ¿qué soy? Si yo no soy esa persona que se deprime, entonces ¿qué soy? Si yo no soy esa mamá, no sé, como regañona y autoritaria, entonces ¿qué soy? En alguna medida, si vamos un poco siguiendo esta línea de pensamiento, entonces hablamos que lo humano está basado en estos tres pilares. Este pilar del cuerpo, este pilar de lo psicológico, este pilar de lo social, que estos pilares, el cuerpo, lo psicológico y lo social, los atacamos, o más bien, antes de atacarlos, vienen configurados como de una forma, porque en nuestra historia eso es lo que nos va pasando, como que en nuestro cuerpo vamos haciendo cosas en función de ese cuerpo, en lo social vamos entendiendo en alguna medida nuestros roles, quiénes somos, cómo socializamos, qué vínculos creamos, en lo psicológico como que nos vamos identificando con algo y eso nos trae un presente a este ahora, y donde digo yo soy, y en ese yo soy hay cosas que me limitan, hay cosas que me fortalecen. Y de alguna manera cuando pensamos en hábitos, cuando pensamos en bienestar, pues tenemos que ser lo suficientemente valientes para poder coger esa estructura, ese triángulo y coger y sacudirla, hackearla en función de poder caminar hacia un lugar de mayor bienestar, de mayor crecimiento, de mayor cuidado. Que si normalmente la relación con mi cuerpo es una relación como de despersonalización, que le pido y le pido y le pido y nunca le entrego nada, puedo empezar a cuidarlo un poco más. Que si mis relaciones dentro de lo social son más bien como de verme a mí un poco de forma negativa, que es difícil para mí hacer vínculos, que en mis roles en realidad yo no soy muy bueno o no me percibo muy bueno. Y lo mismo un poco como en lo psicológico, ¿no? Que esta forma en la que me configuro, en la que configuro mi identidad, pues es de una manera negativa. Entonces, y ahí me quedo y me quedo estancado, pues hackearlo en alguna medida, escoger y encontrar qué acciones pequeñas voy a poner en el día a día para que eso se transforme. Y para que eso se transforme hacia lo que ustedes quieren. No importa si estamos hablando de depresión, de ansiedad, de estrés crónico, de heridas de la infancia, no importa. Hay una fórmula que nunca falla y son las pequeñas acciones que ponemos en nuestro árbol, en nuestra vida, para hackear nuestro sistema y construir bienestar y empezar a notarnos de nosotras mismas y nosotros mismos. No se conformen con estas ideas rígidas de yo soy esto y no me puedo transformar, porque esto es completamente falso. La conciencia es esta habilidad que tenemos para poner en control acciones que nos permitan acercarnos a nuestro bienestar y atravesar miedos, inseguridades y barreras. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un gran abrazo y hasta nuestra próxima emisión.